Muy buenas noches con todos. Agradecemos la gentil espera y sean bienvenidos a este taller de buenas prácticas en gobierno de datos. Antes de iniciar con la ponencia de nuestro docente, comentaremos brevemente sobre nuestra empresa. CS Learning es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Como parte de nuestros logros han sido el desarrollo de datos, tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora, referente a la sesión del día de hoy, recuerden que pueden utilizar el chat Zoom para poder hacer llegar todas las consultas que puedan tener acerca del tema a desarrollar. El docente amablemente puede ayudarlos. Asimismo, comentarles que por el presente taller se estará brindando un certificado de participación, por lo que estaremos compartiendo un link sobre un formulario para que puedan completar con sus datos. Sugerimos que puedan completar con sus nombres completos y toda la información relacionada para que de esta manera podamos emitir el certificado de manera correcta en un plazo máximo de 10 días hábiles. Bien, por último, pero no menos importante, vamos a hacer una pequeña reseña sobre nuestro docente a cargo. En esta ocasión nos acompaña Javier Rosales. Cuenta con un magíster en Dirección de Marketing por parte de la Centrum Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta también con un Master of Science en Marketing por EADA Business School. Es estudiante también de Maestría Aplicada. Se encuentra titulado en Ingeniería Informática en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuestro docente también se encuentra especializado en Inteligencia Comercial y de Negocios, Modelos Predictivos, Marketing, Estrategia y Gobierno de Datos. Cuenta con un nivel avanzado del idioma inglés. Asimismo, indicarles también que nuestro docente cuenta con una experiencia de 11 años en el sector de asesoría de inversión, sector de seguros, banca, retail, departamentos, supermercados y Home Depot, además del sector de desarrollo y consultoría de sistemas, habiendo destacado en los proyectos de analítica avanzada, gobierno y administración de datos. Bien, estimados, esto sería todo de mi parte por lo que brinda el docente para que pueda dar inicio a la capacitación. Perfecto, muchas gracias. Antes que nada, buenas noches. Yo soy Javier Rosales. ¿Podrían, por favor, decirme si se escucha y se me ve bien? ¿Se me ve en la pantalla? Solo para confirmar. ¿Todo bien? Y se visualiza y se escucha. Perfecto. Muy bien, excelente, muy bien. Gracias con las manitos. Perfecto, procedo a compartir pantalla. Vamos a tratar de que esta pequeña charla o ponencia sea lo más dinámica posible. ¿Sí? Se puede ver la pantalla, ¿sí? Solo para confirmar nada más. Perfecto, creo que sí. Muy bien. Eh, Perfecto, muy bien. Solo algunas consideraciones, porque el edificio, ahorita lo vamos a comentar un ratito. Yo sé que tenemos un espacio de preguntas, ¿sí? Que podemos preguntar eso, pero podemos utilizar ese espacio, pero por favor, no tengan reparo en utilizar el chat, interrumpirme, por favor, no sigamos las normas que siempre tenemos tan drásticas, ¿no? De que al final, que se me puede olvidar la idea, quiero preguntar en este momento, por favor, háganlo con toda confianza. Encantado de responder cualquier pregunta que tengan sobre el aspecto de gobierno de datos, ¿sí? A ver, vamos por partes, ¿no? Primero, la agenda siempre para tener las cosas en orden, como buen practitioner en esto. Unas cosas bien puntuales, ¿no? Vamos a ir a una introducción sencilla de lo que vamos a hacer. Vamos a hablar sobre los fundamentos del gobierno de datos, componentes del gobierno de datos. Lo que a ustedes les es más sí, quizá importante o relevante es los desafíos y estrategias. Vamos a definir una serie de mejores prácticas para una implementación exitosa. Y aquí vamos a hablar claramente de un plan de gobierno de datos que es muy importante entenderlo como plan, no como proyecto, no como equipo, no como iniciativa, sino como plan de gobierno de datos. Vamos a hacer una pequeña evaluación, ojalá nos dé el tiempo, definir unas conclusiones y finalmente tener un espacio formal de preguntas. Como ya les hemos comentado, bueno, yo soy Javier Rosales, no voy a extender esto, tengo 36 años, ya les comentaron que estoy especializado en marketing, igual soy estudiante también de matemática aplicada, espero hacer el doctorado antes de los 40 años en inteligencia artificial, he hecho un montón de mocks y créanme que se aprenda mucho en los mocks, muchísimo. ¿A qué me dedico? Soy su gerente de analítica y gobierno de datos, dicto en pregrado y dicto en posgrado.
y me gusta dictar, me gusta compartir el conocimiento y claramente por eso estoy aquí. Vamos a hablar un poco de los fundamentos del gobierno de datos. A ver, primero veamos esta imagen. Este es un edificio, ¿sí? Un edificio cualquiera, ¿no? Simplemente que tiene ventanas, pisos, habitaciones, ¿sí? Y como cualquier edificio, tiene algunas consideraciones, ¿no? Tienes propietarios, tienes un dueño, tienes un manager, como es en sus edificios quizá donde ustedes viven o tienen casa propia o alquilan, no sé. Hay personas que viven en ese edificio, se paga una renta, se pagan impuestos, el edificio tiene un precio, hay cámaras de seguridad, existe una arquitectura, ¿no? Como cualquier edificio. ¿Qué más tenemos? Tenemos algunas zonas específicas, tenemos especificaciones de la propiedad, ¿sí? Como cualquier edificio común y silvestre. ¿Sí? Pero así como un edificio tiene todas estas consideraciones y resguarda la seguridad de las personas que viven dentro de este edificio, nosotros también tenemos algo importantísimo en todas nuestras empresas. ¿Qué cosa es eso? Son los datos. Entonces, si nosotros hacemos la analogía a un edificio con los datos también, así como existe un propietario del dato, existe un propietario de un dataset. Así como existe una persona que protege los datos, existe un steward de los datos. Así como existen personas que viven en el edificio, existen consumidores de los datos. Los datos también se monetizan. Existen convenios o acuerdos de confidencialidad respecto a los datos. Se puede valorizar los datos. Existe seguridad de los datos, and so on, and so on. Y así como existen también aspectos legales, gubernamentales, normativos, técnicos, de arquitectura, a nivel de tamaño, hay una serie de variedad de verbos, adjetivos que combinan con la idea de dato, que terminan haciendo necesario que exista una disciplina que es el gobierno de datos. ¿Sí? Entonces, esta es más o menos como que la motivación de entender por qué tengo que hacer gobierno de datos. Yo no hago gobierno de datos porque, bueno, es trending topic, hagamos gobierno de datos. Así como Big Data es trending topic, hagamos gobierno de datos, porque es necesario. No, tiene que haber una necesidad y nosotros tenemos que entender que los datos son uno de los assets más importantes que existe en toda organización, ¿sí? Hoy organización que no tiene datos sería un poco raro, ¿no? Todos tenemos aplicaciones y si hay aplicaciones significa que existen datos. Es una consecuencia directa. ¿Por qué? Porque los datos, las aplicaciones al final del día llevan a base de datos donde los datos persisten, ya sea en nube, no estructurada, archivos planos, como ustedes deseen, pero al final del día los datos persisten. Así como el edificio es importante y resguarda nuestra seguridad, así las organizaciones resguardan los datos. Y por cada una de las características de cualquier edificio, como hay quizá un comité, quizá hay temas arquitectónicos, también existen actividades o consecuencias o directrices respecto a los datos. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, vamos con algunas definiciones puntuales para todos estar en el mismo contexto. Una de las definiciones quizá más importantes, de las que más podemos hablar o hemos conocido, es la de Dama. En algún momento, cuando nos han dicho gobierno de datos o hemos googleado gobierno de datos, hemos visto Dama. ¿Sí? Dama es súper importante. ¿Por qué? Porque Dama, al final del día, es una serie de buenas prácticas que nos determinan la idea de gobierno de datos. ¿Sí? Gobierno de datos, como dice Dama, es el ejercicio de la autoridad, control y dirección. ¿Sí? Es la definición que Dama me va a dar en todas sus versiones, inglés, español, ¿no? La 1, la 2. Es autoridad, control y dirección. Pero Javier, eso suena como que muy a rajatabla, ¿no? Sí, eso es. En realidad, gobierno de datos, como dicen sus palabras, gobierno es un orden, ¿sí? Hay que dar orden a los procesos, a los reglamentos, hay que dar orden a la forma en que se extrae, a la que se accede a los datos. ¿A través de qué? ¿Cómo se tangibiliza esto? A través de políticas y reglas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es importante, porque esto ayuda a que la toma de decisiones, la supervisión y el cumplimiento sea mucho más sencilla. Adicionalmente, reduce la cantidad de conflictos que no se puedan resolver. Seguramente les ha pasado en su día a día que dirán, ¿por qué el equipo comercial presenta un número? ¿Por qué el equipo de marketing presenta otro número? ¿Por qué el equipo de operaciones presenta otro? No, no es que exista una anarquía de datos, no, eso no existe, sino es que como no existe un gobierno de datos, no podemos uniformizar los datos o la información que se genera en las diferentes unidades de negocio.
Por eso necesitamos ciertos controles. Porque esto favorece ¿qué cosa? Un comportamiento responsable en cuanto a la adquisición, uso, disposición de los datos. Esta es la definición más genérica que tenemos de gobierno de datos. Javier, ¿existirán otras? Claro que sí. El estado del arte me va a decir que existen otras definiciones, así que yo te voy a dar 4. Así como verás detrás de mí, a mí me gusta mucho la lectura, y gobierno de datos necesita de mucho estado del arte. ¿A qué me refiero con estado del arte? Mucha bibliografía. Hay que basarse de los expertos. Yo tengo 2 mentores, uno de mis mentores es Richard Wang y otro es Tom Redman. ¿Por qué? Porque yo me baso mucho en su bibliografía, papers, información, para ir definiendo ciertos frameworks que me parecen adecuados. Y John Gladly también está dentro de esa bibliografía. Tenemos uno de los libros muy importantes de gobierno de datos, que es The Case of the Chief Data Officer. Seguramente han escuchado mucho de los Chief Data Officer, ¿no? Que son los roles que tienen el control, las directrices y las formas sobre el gobierno de datos en alguna organización. Claro que sí. ¿Qué dice acá? ¿Cuál es la idea? El gobierno de datos es el ejercicio de autoridad y control, ¿no? Es como que un copy-paste de gobierno de datos de Dama. Pareciera muy semejante. ¿Qué más tenemos? Tenemos que Seguro Enterprise Knowledge Management, ¿sí? Que está mucho más abocado hacia Data Quality, de David Lushing, dice, el gobierno de datos es el conjunto de procesos y políticas, ¿no? Este se pone un poquito más formal, mucho más tangible. ¿Por qué? Porque la calidad de datos es tangible, ¿sí? ¿Qué nos dice telegrafía? De IBM. Obviamente tenemos que integrar a IBM. IBM, ¿qué cosa dice? La IBM, Data Governance Unified Process, está mucho más orientado hacia qué, hacia que el gobierno de datos debe ser alineado a la estrategia, a la calidad, integridad y seguridad, o aparte de los usos éticos de los datos. ¿Sí? Mira, viene desde el gobierno es un ejercicio de autoridad y control que se tangibiliza en procesos y políticas que favorece un uso estratégico alineado con, ¿qué cosa? Con la integridad, seguridad y el uso ético de los datos. Claro que sí. Y finalmente, pero no menos importante, en uno de los libros que a mí me ha permitido hacer gobierno de datos de manera eficaz en el tiempo es el libro de Data Governance de John Gladly, que es una ejecución prácticamente. Tienes una serie de pasos definidos que te permite ejecutar gobierno de datos de manera sencilla y tangible, con resultados puntuales y mediciones directas. Tú puedes cuantificar una serie de procesos y luego ejecutarlos. No todos, obviamente, ¿no? Tienes que ejecutar los que hacen sentido en tu organización. Ahora, ya que definimos gobierno de datos formalmente como una serie de, una disciplina que tangibiliza en procesos y políticas que permite el gobierno sobre los datos de manera óptima, con calidad y basándose en la ética del dato, ¿sí? Algunas definiciones rápidas, ¿no? Que seguramente también conocen, pero es bueno estar alineados, ¿no? ¿Qué tenemos? El dueño. El dueño de datos tiene autoridad y responsabilidad final sobre cómo se compila. Tú tienes que saber que en la organización tiene que haber un dueño de un dato. Eso es necesario. Pero así como existe un dueño de un dato, pues tienen que haber otras personas, que es el steward. El steward es quien administra y cuida el dato, que no es el dueño, pero es el quien administra. Por ejemplo, tú trabajas en un equipo de operaciones y el equipo de operaciones termina siendo, quizá el gerente o la gerente de operaciones es dueño del cliente y tú trabajas en el equipo de esa persona. Entonces tú serías un steward de ese cliente, ¿sí? Así como existe un steward de negocio, hay un steward a nivel tecnológico. Entonces, la persona que será tu par en tecnología será el steward tecnológico, tú el steward de negocios y tu líder será el owner de ese activo de información. ¿Qué más tenemos? Asset de información. Ahora, seguramente las personas que han estado mucho más metidos en content, en finanzas, entenderán al asset como un activo vital de la empresa. Como te dije al inicio, ¿no? El dato ahora es un asset. Y como es un asset, se refiere a que algo valioso, que genera valor para la organización, y sin ese asset valioso, la organización no podría funcionar. ¿Qué cosa más tenemos que entender? Que existe un ciclo de vida. Los datos como tal tienen que ser almacenados, bueno, creados, almacenados, usados, actualizados, archivados y finalmente eliminados si es necesario. ¿Sí? Eso es súper importante que entiendas que los datos tienen un ciclo de vida dentro de cualquier arquetipo o esquema de gobierno de datos. Y finalmente, es bueno que entiendas que existe una idea que se llama dato maestro. ¿Qué es el dato maestro? Es una entidad de datos o asset de información que si no existiera, la empresa prácticamente no podría funcionar. Te doy un ejemplo. Imagínate que trabajas en un banco
Imagínate que la entidad tarjeta de crédito desaparece o la entidad cuenta desaparece. No podría funcionar el banco, porque en el banco es necesario algunos productos que permitan la intermediación de dinero, como es la cuenta o quizá la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. ¿Sí? Entonces, habiendo determinado algunos conceptos de gobiernos, algunas ideas generales de gobierno de datos, ahora sí podemos ir a algo importante, los componentes del gobierno de datos. ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes? Pero Javier, esto ya los conozco. Sí, yo sé que los conoces. Yo sé que en algún momento los has escuchado. Yo sé que hay 15, yo sé que hay 7, yo sé que hay 8, yo sé que hay 4. ¿Sí? Pero vamos a sentarnos esta vez en 5. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 5? A ver, vamos a hablar de ownership, que hay que asignarle dueño a los datos, accesibilidad, seguridad, calidad y conocimiento. ¿Cómo es esto? Todo dato debe tener un dueño. Pero Javier, el proveedor también debe tener un dueño. Si está almacenado en tus servidores o dispositivos, tiene que tener un dueño. Javier, también las cuentas, claro. Javier, los documentos, sí. Javier, lo que está en OneDrive también. Tiene que estar de una u otra manera, tener un cierto ownership. No he dicho a nivel estricto, pero sí debe tener un dueño. Accesibilidad. Todos los datos deben estar asociados a un control de accesos. ¿Sí? No es que, pero Javier, ese dato nomás existe, nada más existe en OneDrive y lo usan todos. Wait, no es tanto así. Hay que determinar espacios de trabajo y esos espacios de trabajo tienen que ser accedidos de manera ordenada con alguna matriz de accesos. Ok, ok, ok. Así como existen accesos y existen dueños, existe seguridad. Porque si yo te estoy dando la potestad para poder dar acceso a mis datos, tienes que asegurarme que esos datos estarán seguros y no van a ser utilizados para otros fines que no sean los de la organización. Calidad, o mejor dicho, conocimiento. Todo dato se encuentra asociado a una base de conocimiento. Quizá las personas más pegadas a la tecnología dirán, claro que sí, Javier, la metadata, definitivamente la metadata. Pero así como existe la metadata, también existen definiciones de los datos. ¿A qué le llamamos esto? Le podemos llamar glossary, data glossary, o podemos llamarle simplemente el diccionario de datos, el cual al final del día es una combinación de metadata con información de negocio. Te doy un ejemplo. ¿Qué es el cliente, por ejemplo, para una empresa bancaria, para una empresa financiera? Aquel cliente es aquel que tiene un contrato, te doy un ejemplo, ¿ah? Que tenga un contrato donde tiene asignado un producto financiero con al menos, no sé, un sol de saldo o la tarjeta de crédito se encuentra activa. Listo. Definición de negocio. A nivel de definición técnica, que tenga un código único de identificación adicional al DNI y tenga los campos A, B, C, D, J, K y el estado activo. Listo. Dos definiciones, ¿no? A nivel de metadata y a nivel de negocio. Y finalmente, la parte cuantitativa de este ejercicio es la calidad. ¿Sí? Y aquí, pro tip, ¿no? Cualquier ejercicio de gobierno en el cual tú quieras empezar o quieras desarrollar en tu organización, tiene que entrar por la calidad de datos. ¿Por qué? Porque la calidad de datos es una forma de cuantificar. Y si tú vas a desarrollar un proyecto de gobierno de datos, desde que le llamamos gobierno, iniciativa, plan, tiene que tener al final del día un ROI. Tiene que tener ROI, retorno, tiempo, valorización, algo que le permita a un directorio o una gerencia general entender el valor cuantitativo que genera tu proyecto, plan o iniciativa. ¿Sí? Pero, ¿cómo es esto, Javier? Fácil. Tú tienes una base de datos. Entonces, al tener una base de datos de tus clientes, proveedores, servicios, productos, transacciones, sabes si tienes correos completos, sabes si los correos cumplen algunas reglas, sabes si tienes DNI o nombres completos, sabes si tus cuentas cumplen las reglas o expresiones regulares que deberían tener, sabes si normativamente esos datos están disponibles, sabes si realmente existe integridad referencial entre las bases de datos. Todo eso lo sabes. Lo único que tienes que hacer es cuantificarlo, tomarle una foto a ese estado de los datos y bajo eso determinar, a ver, yo tengo, no sé, una empresa que se dedica a vender vehículos y tengo una base de datos de las personas, pero de los, no sé, 1000 leads que tengo, cualquier lead o oportunidad de negocio, solamente el 50% tiene celulares. Oh, o sea, 500 solo tienen celulares. Sí, solo 500. Ok, ok. Y de esos 500, solo 250 tienen correo. Ah, ok, ok, ok. Entonces, 250 de 1000, ¿sí? Ya. Entonces, solo puedo contratar 250. No, espera.
De esos 250, tengo autorización para comunicarme solo con 50. Solo con 50. Sí, uy, entonces 50 de 1000. Eso está un poco más complicado. Sí, pero bueno, así está nuestra calidad de datos. Entonces se dan cuenta cómo el hecho de tener calidad de datos le pega directamente al negocio, porque ya no es lo mismo tener 1000 oportunidades de negocio a tener 50 oportunidades de negocio. Y eso es muy fácil de llevar a un comité con un equipo comercial, con un equipo de marketing, con una gerencia general o con un directorio, ¿sí? Explicar que una calidad de datos baja reduce la cantidad de oportunidades que yo puedo llevar hacia el mercado, ¿sí? Eso es muy fácil de cuantificar y hasta lo pueden hacer el mismo lunes, ejecutar un ejercicio de calidad de datos y sobre esto generar oportunidades para un plan de gobierno de datos. Entonces, habiendo dicho esto, ya que estamos ordenados a nivel de conceptos, ordenados a nivel de lo que compone un proyecto, un plan de gobierno de datos, ahora sí viene pues el key de esta conversación. A ver, vamos a hablar de tres principales desafíos a los cuales tú como especialista, tú como CDO, tú como líder de gobierno, líder de analítica, líder de tecnología, o estás inmerso o quieres hacer algo de esto, te vas a enfrentar. Javier, yo sé que existirán o 7, 8 más, posiblemente existen muchos más, no lo dudo, seguramente hay mucho más que hacer en el mercado, pero yo creo que estas tres cosas que te voy a contar son las principales a las que yo me he enfrentado y creo que he salido bien parado. Primero, resistencia cultural y cambio organizacional. A ver, primero vamos al concepto de gobierno de datos. El gobierno de datos no es tecnología. El gobierno de datos no es un documento. El gobierno de datos no es una herramienta. El gobierno de datos no es una consultoría. El gobierno de datos es cambio cultural, es mindset, ¿sí? Es cambio cultural. Entonces, desde que tú sabes que es cambio cultural, tienes que entender que las personas que estaban haciendo su trabajo de una forma ABC, vas a promover que hagan su trabajo de una forma JKL, porque la forma JKL es mucho más ordenada en términos de datos. Y tú tienes que vender esa idea. Tienes que tratar de evangelizar sobre la idea de gobierno de datos a los colaboradores de la empresa en la que tú estás. Ahora, ¿esto será fácil? Definitivamente no. Ningún cambio es asimilado de manera rápida. ¿Por qué? Porque me pueden decir, yo no trabajo así, es muy lento para mí, hace que se me caigan las ventas. Yo siempre he hecho de esta manera y siempre pensé que estaba bien. Nunca me dijeron que tenía que hacerlo de esta forma. ¿Acaso me están auditando? Yo no estoy de acuerdo con esto. No me parece, creo que debemos seguir la forma antigua. Entonces, si tenemos resistencia cultural y cambio organizacional, ¿qué podemos hacer? Primero, lo primero, es comunicar claramente los beneficios del gobierno de datos. Javier, ¿cuáles son los beneficios? A ver, normalmente terminan cayendo en tres beneficios. El primero, monetariamente. ¿Por qué? Imagínate que tú encuentras en algún equipo que las bases de datos se pueden compartir, no sé, a través de cuentas no corporativas. Suben base de datos a Gmail, a Hotmail. Terrible, ¿no? Porque ¿qué pasa si de pronto eres auditado o alguna entidad fiscalizadora logra ver eso? Eso es un problema. Y eso impacta porque obviamente vas a tener posibles multas o sanciones. Directo al grano. Javier, eficiencia. ¿Por qué es eficiente? Porque al final del día, en una reunión donde están muchas unidades de negocio, para tener un número uniformizado y la generación de iniciativas va a ser mucho más ágil. ¿Sí? Esa es la segunda. Y tercero, orden. El orden es importante y seguramente te habrás percatado que en muchas iniciativas, mientras más orden hay y más sincronía hay entre los equipos, las iniciativas avanzan. Menos bloqueantes, mucho más facilidad de trabajo, ¿sí? Son beneficios directos del gobierno de datos. Segundo, es en tu estrategia, involucrar a los interesados desde el inicio, ¿sí? Seguramente ustedes han escuchado hablar mucho de las iniciativas ágiles, ¿no? Las iniciativas ágiles involucran de manera rápida a las personas y las hacen sentir parte del ejercicio. Si este es un cambio cultural y además es un cambio que impacta a toda la organización, ¿por qué no hacernos partes? Pero Javier,
Pero no entiendo. Si este es un cambio a nivel de datos, ¿por qué tiene que estar incluso marketing comercial? Porque ellos son mis usuarios de datos. Javier, ¿tendría que estar gestión humana? Claro que sí, tiene que estar gestión humana. ¿Por qué? Porque si es un cambio cultural, gestión humana te va a ayudar ¿a qué? A gestionar el cambio. ¿Y quién más sino ellos, que son los especialistas en personas, para poder gestionar el cambio adecuadamente? Ellos te dirán, enviemos comunicaciones, involucremos al gerente general, involucremos a los vicepresidentes, involucremos a la gerencia, hagamos que desde ellos venga el mensaje hacia todos para que sea mucho más fácil integrar el plan de gobierno de datos. ¿Sí? Ellos tienen esa función y ellos te pueden ayudar. ¿Qué más? Tercero, proporcionar capacitación y soporte. ¿Para qué? Para que comprenda cómo el cambio beneficiará. Ok, ya les explicaste lo bueno del gobierno de datos, el beneficio. Ya los líderes se involucraron en el proyecto desde el momento cero. Ahora es momento de qué? De demostrarles que realmente este es un cambio correcto. ¿Cómo? Talleres, workshops, unos proyectos del tipo hands-on, donde van a hacer cosas y van a ver beneficios tangibles, como el hecho de dejar de trabajar en Excel haciendo buscar B, ¿sí? O buscar H, no es tan eficiente como quizá generar sus dashboards con Power BI o Tableau o utilizar una base de datos con simplemente cruces sencillos, ¿no? ¿Por qué no ir pasando de nivel y dejar de utilizar quizá Excel o utilizar herramientas un poco más avanzadas? ¿No? ¿Por qué no ir haciendo cosas así? Entonces los beneficios son tangibles. Solo para resumir esta parte, comunica los beneficios claramente, involucra a las personas interesadas y a gestión humana, que es muy importante, te lo digo por experiencia, te lo digo después de haber visto 3 proyectos grandes de gobierno de datos, involucra a gestión humana, ¿qué más? Y finalmente demuestra tangiblemente que van a haber cambios positivos, como talleres, workshops, eh, eventos donde van a estar las personas y van a ver el cambio verdadero, o toman casos de uso, tiene algún equipo que se sienta complicado con los datos y ayúdalo, ¿sí? Ayúdalo. Segundo desafío al que te vas a enfrentar. Falta de recursos y presupuesto, ¿sí? Si el primero ya era complicado, el segundo también lo es, definitivamente, porque ahora, ¿cómo hago yo para pedir presupuesto para hacer un proyecto de gobierno de datos, ¿no? Para desarrollar la estrategia de gobierno de datos. Bueno, aquí una expresión, ¿no? Este, ¿Cómo decía Sun Tzu? Sun Tzu decía, divide y vencerás. Este gobierno de datos es un proyecto plan gigantesco. Te lo digo por experiencia. Te puede tomar tranquilamente, dependiendo del tamaño de la organización, de 1, 2, 3 años, 5 años. Entonces, ir a un comité diciendo, el retorno de este proyecto se visualizará en 7 años. Ujú, ok. Y los resultados los veremos a partir del año 3 cuando lleguemos al nivel de madurez 2. Ok, bueno, yo te puedo dar cierta idea de que es muy probable que se generen muchas consultas y la idea de consultas o observaciones haga que sea mucho más difícil promover esta solución. Pero Javier, ¿cómo hago? Necesito presupuesto, no me sobran las manos, yo también tengo un montón de cosas que hacer, nos falta equipo. Muy bien, ¿qué te propongo? Presentar un caso de negocio sólido. Pero Javier, claramente me estás explicando que es difícil. Claro que sí. ¿Cómo presento un caso de negocio sólido? Primero, empieza con una POC, ¿sí? Empieza con una prueba de concepto. ¿Cómo es esto? Javier, yo no tengo herramientas especializadas para hacer gobierno de datos. Claro que las tienes, solo que no te has dado cuenta. A ver, en nuestras organizaciones tenemos Office 365, tenemos herramientas open source, pero no entiendo, Javier, ¿cómo podemos empezar? Yo te aseguro que puedes empezar con Word, con Excel, con SharePoint, con Drives, puedes empezar. Pero no entiendo, Javier, hasta ahora sigo sin entender. Mira, elijamos un caso de uso, el que tú quieras en tu organización, el que tú creas que pueda ser manejado. Haz un análisis de calidad de datos, haz un inventariado de los assets de información y datos maestros de ese proceso, diagrama el flujo en donde están involucrados esos assets de información, normalízalo a través de un procedimiento y evalúa, ¿sí?, los procesos donde está involucrado ese asset o ese dato maestro. ¿Listo? ¿Qué necesitaste? Excel para el inventariado
un Word para poder desarrollar tu procedimiento, ¿sí? Y un Drive para poder compartir. Y a través de eso, después de pasar 1 o 2 meses, te muestra el valor de haber hecho eso dentro de ese caso de uso, ¿sí? Con esa demostración, yo te diría, recomendación, elige un proceso que esté normado, que esté sujeto a fiscalización, que haya sido observado por quizá fuga de información, que tiene información sensible, que tiene datos transaccionales monetarios. Elige uno que tú puedas creer que es crítico. Y seguramente al ordenarlo vas a encontrar un montón de cositas. Y las personas van a decir, sí, eso hay que arreglarlo. Sí, yo siempre quise trabajar en eso. Sí, yo siempre quise ordenar eso de acá. Y se va a generar valor desde el involucramiento. No solo porque las personas van a sentirse atendidas, sino porque se van a dar cuenta de que alguien se preocupa por los datos que quizá esas personas no pueden manejar. Es una preocupación que tienes, les quitas un peso de la mochila. Y con ese ejercicio vas a generar un caso de uso, porque vas a decir, solucionar el problema que tenía, ¿sí? Utilizando herramientas básicas. Pero si hubiese tenido herramientas un poco más elaboradas, hubiésemos podido mapear 2, 4, 5 procesos quizá en un año. Y eso nos hubiese evitado posibles multas, sanciones, procesos que no son eficientes, tiempos de entrega, ¿sí? Y eso para valorizar. ¿Qué más? Establece el impacto de no hacer. En el momento que hiciste tu caso de uso, tú dirías, si esto hubiese seguido sin ser solucionado, me hubiese pasado que en una inspección me hubiese caído esta multa. Hubiese pasado que el proceso hubiese seguido siendo ineficiente. En lugar de hacerlo en 11 horas, ahora se resuelve en 1 hora. Estas personas hubiesen tenido que amanecerse siguiendo haciendo este cuadre de datos cada 15 días. ¿Sí? Terrible, ¿no? Ese es el costo de no hacer. Entonces, al haber tú hecho, demuestras que los tiempos se reducen, la probabilidad de que aparezca ese riesgo, se manifieste ese riesgo es mucho más baja. Has demostrado que eres eficiente con pocos recursos. ¿Sí? Es una forma de demostrar el qué pasa si no hubiese hecho. Y finalmente, alinearlo a la estrategia de la organización. Si tú vendes, no sé, servicios financieros, alíñalo a la parte de servicios financieros. Si tú vendes seguros o gestionas seguros, gestiónalo sobre los seguros o los ramos técnicos mucho más críticos. Tú te dedicas a la venta de autos, gestiónalo sobre los quizá autos o servicios de autos que tengan información más crítica y sensible. Tú dedicas al sector de salud, enfócalo sobre los procesos o trámites o servicios que son mucho más sensibles en información. ¿Te das cuenta? Dependiendo del rubro en el que te encuentres, tú puedes identificar los procesos más críticos del negocio que se encuentran en la cadena de valor y al no ser observados pueden tener un impacto mucho más fuerte en tu organización, ¿sí? Ponte en los zapatos de la organización, ahí te pido que te enfoques en lo que es crítico realmente y sobre eso aplica tu caso de uso. Y de esa forma va a ser mucho más sencillo llevar tu plan o iniciativa a otro ambiente donde puedas obtener lo que necesitas o los recursos para avanzar. Y el tercero es complejidad y variabilidad de datos. Bueno, esto es algo muy propio de estas épocas, ¿sí? Donde tenemos data estructurada, data no estructurada, tenemos diferentes orígenes de datos, tenemos IoT, tenemos Big Data, tenemos data en redes sociales, imágenes, videos, interacciones, tenemos de todo. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Yo te recomiendo 3 cosas. Primero, identifica al menos el 90% de los activos críticos de la organización. Javier, ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo yo identificar ese 90%? Sencillo. Fíjate, ¿qué pasaría si haz un inventariado de lo básico y empieza a retirar? ¿Qué pasa si saco esta entidad de datos de las aplicaciones? ¿Se cae o no se cae? Te aseguro que vas a determinar que eso es crítico o no. Es bien sencillo. Suena hasta un poco simplón, pero te puedo asegurar que es la forma más sencilla. ¿Qué más? Identifica las herramientas de las cuales hoy dispones. ¿Tienes informática? Perfecto. Metiste un golazo. No tienes informática, pero tienes Excel, tienes Word, tienes Visio, tienes herramientas que utilizar. Perfecto. Puedes empezar por ese lado. Y luego, sí te pido que identifiques el 100% de las entidades maestras. ¿Sí? Ya te expliqué que era una entidad maestra, que si tú la sacas de la organización dejaría de funcionar o no. Tú vendes vehículos, ¿qué pasa si sacas a la entidad vehículo? No funcionaría. Tú vendes seguros, ¿qué pasa si sacas a la entidad póliza?
Esa es una entidad maestra, ¿sí? Bastante sencillo detectar una entidad maestra. Ahora, una vez que ya superaste esos tres desafíos, que seguramente existen muchos más, pero yo te presento los tres más grandes que yo conozco, una serie de buenas prácticas. Y te voy a dar 5 buenas prácticas, ¿ya? Ahora, esas buenas prácticas, tal como te habrás notado, soy una persona que está en la práctica y en la academia al mismo tiempo. Me gusta tomar ejercicios o ejemplos que existen en el estado del arte, pero también tengo parte de empirismo, ¿sí? Tengo el conocimiento por un lado y el empirismo por el otro. A ver, primera buena práctica. Establecer una estrategia clara y alineada con los objetivos empresariales. Te lo acabo de decir, ¿no? El gobierno de datos es cultura. La cultura es parte de la organización. Si tú desarrollas un proceso de gobierno de datos, un plan de gobierno de datos desalineado de la cultura, te aseguro que no va a poder avanzar de la manera que tú quisieras. Pero ahora, ¿esto lo dice Javier Rosales? No, esto lo dice el Damaboc, el database simplemente el Damaboc que todos conocemos. Lo dice en su capítulo 2, si no me equivoco, ¿sí? Tiene que estar alineado. Esa es una estrategia, una práctica que no debes olvidar, ¿sí? Siempre alineado. Foco con el alineamiento. Segunda buena práctica, involucrar a los interesados y crear un comité de gobierno de datos. Claro, si están desde un inicio, lo hacen parte de sí. Saben que están involucrados, han estado en la construcción, sienten que es suyo, sienten que tienen autoría, sienten que ha sido parte. Por ende, si no avanza, les va a doler. Y si avanzan, se sienten bien, se sienten parte. Así involucra a las personas, forma un equipo y forma un comité de decisión. Dales a las personas la capacidad de decidir sobre los datos porque al final del día son suyos. Así como te dije, hay owners, hay stewards. Entonces, haz que ellos entiendan que es suyo y en ese comité van a tomar decisiones basado en lo que es suyo. ¿Quién dice esto? Esto lo dice también otra persona importante, lo dice John Bradley. ¿Quién? Quien desarrolla el libro de Data Governance, How to Design, Deploy, Sustain and Effective Data Governance Program, ¿sí? Es un libro importante, hermoso, que a mí me encanta leer, lo habré leído unas 35 veces, creo. Lo tengo rayado, tachado. Es un libro que me encanta. Es un libro espectacular que yo personalmente se los recomiendo, ¿sí? Involucrar a los interesados y no se olviden, involucrar a la gestión humana desde un inicio, es cultura, no se olviden, es cultura, ya no es tecnología, es cultura. Buena práctica 3, definir políticas y estándares de datos claros, ¿sí? Recuerden, la tangibilización de todas las reglas terminan en políticas y la única forma en la que las personas y colaboradores acepten las políticas es que están involucrados de un inicio. ¿Se dan cuenta cómo va engranando todo, no? Todo tiene que engranar. No es que de pronto yo decida un día crear una política, armo la política, toman, ejecuten la política. Miren, y este señor, ¿cuál política? ¿Por qué lo tengo que hacer? Es mucho más fácil si están involucrados. Es mucho más fácil si el comité está involucrado. Es mucho más fácil si tus líderes, si sus líderes están involucrados. ¿Sí? Es mucho más sencillo. ¿Quién dice esto? Lo dice el señor Nira Banchali en su libro Data Governance, Creating Value for Innovation Assets. ¿Sí? Javier, ¿te has leído todos esos libros? Sí, me he leído 5, 10, 15, 30 libros, toda la bibliografía vi por haber de gobierno de datos porque me gusta el tema, me apasiona. Entonces yo te recomiendo siempre tomarte de los gurús de esto para poder ir armando tu propio concepto, ¿sí? Y poder avanzar en esto. ¿Qué más? La cuarta, implementar un marco de responsabilidades. Te acabo de decir que existan dueños, que existan owners, y esos owners hay que decirles de qué son responsables. A esos dueños hay que decirles de qué son dueños, ¿no? Si no, ¿cómo van a saber? Y finalmente darles métricas. Recuerden, toda iniciativa que no es medida no se hizo. Entonces tú necesitas, ¿qué cosa? Darles números, darles dashboards, darles información para que sepan cómo va su dato y que su esfuerzo se ve en un número. Para que ellos digan, sí, tienes toda la razón, Javier. Una vez que empezamos el plan de gobierno de datos, veo cómo mejora el nivel de calidad de datos de mis contactos. Muchas gracias. ¿Eh? Eso es bastante bueno. Y eso al final del día, ¿quién lo dice? Lo dice Carl Anderson en su libro Building a Data-Driven Organization. ¿Ha escuchado seguramente mucho de organizaciones data-driven? Sí, eso es. Es cultura, medición, dar responsabilidades y finalmente medirlas en un marco regulado. Y finalmente, garantizar una cultura de datos y educación continua, ¿no? La cultura de datos es importante, te lo acabo de decir, esto es cultural. Hay que educar a las personas, educarnos nosotros, ¿sí? Como alguna vez me dijo un profesor, las personas que más se capacitan
tienen la responsabilidad de ayudar a las personas que todavía no están tan capacitadas. ¿Cómo? Siendo paciente, escucharlos, siendo empático, democratizando la información, siendo solidarios con los distintos conocimientos que existen. Es una buena práctica muy humana del gobierno de datos, ¿sí? El gobierno de datos está hecho por personas, es filosofía, es concepto. Que al final del día termine en una aplicación o termine en procedimientos, no significa que el factor humano no sea importante, es vital. ¿Quién dice esto? Nuevamente, mi mentor, gurú, John Dudley, ¿sí? En Data Governance, How to Design, Deploy, and Sustain an Effective Data Governance Program. Un libro que a mí me encanta, ¿sí? Entonces, esas buenas prácticas son importantes que tú las recuerdes, ¿sí? Muy bien. Me hubiese gustado acá hacer un pequeño mini test, pero nos vamos a quedar cortitos de tiempo, porque quiero que si van a haber preguntas las hayan, ¿sí? Vamos a pasar un rato a las conclusiones, ¿sí? Tres conclusiones que yo creo que tú deberías llevarte de este webinar. A ver, dice conclusions, disculpen, ahí tuve un typo. Primero, súper importante, los datos son un activo estratégico. Vamos por partecitas, ¿ya? Activo me refiero a asset. ¿A qué te refieres, Javier, con activo? Las computadoras, el edificio, quizá la información, los datos, ahora son activos. Ok, de acuerdo. Si son activos, entonces yo tengo que cuidarlos, ¿no? Claro que tienes que cuidarlos. Estratégico, ¿por qué? Tú sabes que existe la táctica y la estrategia. La táctica es el hacer. La estrategia es el concepto. Entonces, el dato ya está a nivel de concepto de negocio, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a analizar un poquito esto. Yo me dedico quizá a la venta de ropa. Tengo una empresa que confecciona y vende ropa, ¿sí? Vende de todo, para toda la familia, es familiar, muy bien. Y yo tengo una cadena de distribución y locales que se encuentran en todo el Perú. Perfecto. Entonces, si mi activo de información es la prenda y los clientes, entonces yo sé que ellos son lo más importante para mí. Y sé que en tiempos digitales es importante que yo pueda contactarme con ellos para poder ofrecerles nuevas campañas, ¿sí? Contarles de los nuevos diseños que tengo, mostrarles en redes que soy una marca que se ve bonita al usar, ¿sí? Yo debo llegar a ellos por otros canales que antes no hacía. Las personas ya no visitan tanto las tiendas como antes, utilizan los celulares, la realidad aumentada. Entonces, si yo sé todo esto como parte de mi negocio para no quedar en el olvido, yo tengo que empezar a modernizarme. Y diré, ok, digitalicemos todo, vamos con la modernización digital, vamos con el cambio digital, entremos a la zona de digitalización. Stop, un ratito. ¿Cómo pretendes entrar a un entorno de digitalización sin datos que te permitan hacer esto? ¿Qué pasa si tu calidad de datos es 12%? ¿Qué pasa si tienes solamente el 12% de correos electrónicos, el 25% de celulares? ¿Qué pasa si tu base de datos es tan chiquita que nunca te dice el tiempo de capturarla? ¿Qué pasa si tu base de datos sigue ahí, disculpen la expresión, hongueada hace años? ¿Cómo piensas digitalizarte? No, no, yo voy a capturar los datos ahorita. ¿Será fácil capturar los datos de la noche a la mañana? No es sencillo. Las personas ya no regalan sus datos porque sí. Así que si esa es la estrategia que tú tienes, recuerda que tu estrategia tiene que estar amarrada, ¿ok? A tus datos. ¿Cómo cuantificas? Con calidad de datos. ¿Cómo lo ordenas? Con gobierno de datos. Muy bien. ¿Qué más? Determinar beneficios tangibles para la organización aseguran una viable implementación del plan de gobierno de datos. Recuerda siempre, beneficios tangibles, normativos, optimización y orden. Son tangibles, tú los vas a ver. De pronto ya no vas a ver un montón, no vas a ver tu cartera, ¿no? En OneDrive o en Gmail. Ya no vas a ver que se comparten archivos por WhatsApp. No, terrible. Ya no vas a ver eso, vas a ver que eso desaparece, ¿no? Y aún así, tú estás en algún negocio que es normado o se encuentra supervisado, con mucho mayor razón, tú quieres reducir esos gastos por sanciones o multas. Tú no quieres eso. Entonces, el gobierno de datos te va a ayudar. ¿Sí? Muchísimo, te lo puedo asegurar. Y finalmente, gobierno de datos es un cambio cultural y no un cambio tecnológico, ¿ya? Entonces, si de pronto alguna empresa así te dice, compra software de la noche a la mañana, eso va a solucionar tus problemas de gobierno de datos, tú vas a decir, no,
Javier Rosales algún evento me dijo que es un cambio cultural. Primero cuéntame de qué va tu plan y luego hablemos de software. ¿Sí? No, no, no. Hay que hacer un montón de documentos que normen todo esto. Espera, ¿vamos a involucrar a las personas en un inicio? No, ¿para qué? Hay que hacerlo solamente nosotros. No, no, no. A mí me contaron que las personas tienen que estar involucradas en un inicio para que luego la asimilación de estos documentos sea mucho más sencilla. Ok, ok, ok. ¿Sí? Entonces, gobierno es un cambio cultural y no un cambio tecnológico, ¿ya? Cultural, recuerda, cultura, organización, personas, y eso tangibiliza en procesos y responsabilidades que son más fáciles de llevar si las personas están involucradas, ¿sí? Es estratégico, siempre sé tangible con los beneficios y finalmente nunca te olvides que es un cambio cultural, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, por favor, habiendo terminado un poco la parte conceptual, por favor, quedo atento a las preguntas que ustedes tengan. A ver, tengo una nueva pregunta. Dice, The Data is the New Oil. Totalmente de acuerdo contigo, tocayo Javier. Dice, ¿cómo tangibilizar el cambio cultural de gobierno? Muy buena pregunta, Ricardo. A ver, te cuento, este tema me gusta mucho. Muchos de los frameworks de gobierno de datos, incluido DAMA, el de IBM, el de John Blandy mismo, los Redbook, incluso TOGAF te dice, ¿no? Tú al inicio, ya vamos a lo táctico, ¿ah? Tú al inicio vas a hacer una pequeña encuesta, vas a crear un instrumento que va a medir dos cosas, la adaptabilidad, ¿sí? A la cultura de datos y el conocimiento en datos. Tú vas a evaluar, si quieres, una unidad de negocio, toda la organización y vas a encuestarlos. El instrumento es fácil de conseguir, hasta si quieres me escribes, yo te lo puedo compartir, eso es bien sencillo. Evalúas y vas a hacer una encuesta. Listo. Empiezas a sacar tus gráficos y te das cuenta, obtienes el nivel de adopción del 1 al 5, el nivel de conocimiento, no sé, del 1 al 5, también en la escala Likert. Luego evalúas qué cosa, el nivel de conocimiento, parte de seguridad, perfecto. Sacas 5 dimensiones, listo, tienes tu primera foto. Sacaste 3, 5, 4, 1, 0 en el otro, terrible. Entonces, ok, ya conozco cuáles son las brechas. Entonces, hay que trabajar sobre los ceros, mantener los 5, estabilizar los 3, listo. Aplicas tu plan de gobierno de datos, involucras a todas las personas que crees importantes, empiezas a desarrollar tus casos de uso, mides la calidad. Listo, entonces tienes una foto del nivel de madurez en que te encuentras. Ese nivel de madurez es importante, porque todo framework te ofrece un nivel de madurez, que es la cuantificación del nivel cultural. Vuelves a hacer esa evaluación de 6 meses o un año, lo dejo a su criterio. Vuelves a hacer el mismo ejercicio con el mismo instrumento. Y yo te aseguro que si has ejecutado un plan de gobiernos así, a rajatabla, sobre que tú has determinado como importante la organización, vas a ver cambios, vas a ver los ceros convirtiéndose en uno o en dos, los 5 estabilizándose, los tres siendo 4, y habrás estado en un siguiente nivel de madurez de gobierno de datos. ¿Cuántos niveles son, Ricardo? Son 5 niveles de madurez, desde lo que es el enterado, o si quieres entendido, hasta el optimizado. ¿Sí? Esa es la forma de cuantificar de manera, ya tangibilizar el nivel de madurez a nivel cultural. Dice, luego de implementado con éxito el gobierno de datos que sigue. Te cuento, Miguel, es una excelente pregunta la que haces. Te lo voy a contestar como lo dijo en algún momento Tom Redman. Dijo, el objetivo de todo plan de gobierno de datos es desaparecer. ¿Cómo es esto? Diga, Javier, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? Es increíble. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿No? Tú dirás, te cuento. Lo que propone el estado del arte y la experiencia es de que el gobierno de datos en algún momento tiene que ser parte de la organización. Es el sueño del gobierno de datos cuando llega optimizado. Entonces, cuando ya todos son parte del gobierno de datos, todos son parte de la cultura. Todos cuidan los datos, todos saben qué no hacer con los datos, todos miden, todos cuidan, todos acceden como si fuera algo de ellos. Así como cuidas el laptop, así como cuidas el mouse, así como cuidas tu celular, a ese punto es el nivel idóneo de gobierno. Por ende, esta es una carretera larguísima. Como le contaba a Ricardo, en el nivel uno, donde empiezas a conocer, saber dónde te encuentras, que te puede tomar un año, 2 años, luego pasar a nivel de diseño, modelado, especialización, ¿no? Vas implementando de a pocos. Entonces yo te puedo decir, en mi experiencia,
que la implementación del plan de gobierno de datos es que este plan se vuelva ya día a día, donde tu, llámale council o tu plan de gobierno, se vuelve toda la consecuencia de para siempre a la organización. Siempre van a haber comités consultivos, siempre van a haber reuniones de seguimiento, van a haber una dinámica semanal, mensual de decisiones, vas a estar integrado en la parte de arquitectura de datos, vas a estar integrado en las decisiones comerciales, vas a ver eso. Ese es el siguiente paso para la implementación de un plan de gobierno. Dice, ¿qué dice Mitchell? ¿En qué nos basamos para establecer esos 5 niveles de madurez? ¿O cómo se determina el nivel de madurez? Muy bien, Mitchell. A ver, la mayoría de organizaciones empiezan en el nivel 1. Pero ¿cómo sabes que estás en el nivel 1? Vas a dar un poco hasta sencillo, te lo voy a poner en sencillo. Basta que un equipo, unidad de negocio, persona, líder, colaborador, se percate o se preocupe y manifieste esa preocupación sobre los datos, es porque te encuentras en el nivel 1. ¿Qué significa eso? A ver, yo soy Javier Rosales, y no, voy a poner un nombre, yo soy Pedro Pérez y trabajo en el equipo de riesgos. Entonces, yo me doy cuenta de que hay posiblemente una fuga de información. Ok, entonces yo como preocupado de que eso suceda, al estar preocupado le digo al equipo de auditoría, tecnología, le digo, está pasando esto, por favor, hagamos algo. Está pasando algo de tecnología, por favor, pongamos un control. Está pasando esto de directorio, por favor, hagamos algo. En ese nivel, cuando tú te das cuenta de que hay un problema, vas a necesitar cuantificarlo. Cuando empiezas a cuantificarlo, te vas a dar cuenta de que tienes un problema no solamente en ti, no solo es un riesgo, es algo que hay que auditar, es algo que hay que evaluar, que el hecho de retirarlo de manera dramática podría impactarle al equipo comercial, al equipo de marketing, a la venta en sí misma. Entonces, en ese momento, cuando tú te das de entendido, te encuentras en el nivel 1. Estás automáticamente en el nivel 1 de cualquier modelo de madurez. Los modelos de madurez más conocidos son el de IBM Unified Process, que está en el libro, en el Red Book de IBM Unified Process, está en el de el Dama Book, en versión 1, versión 2, ¿sí? Ahí está el modelo de madurez. O el tercero, que está en el de el COVID, el de ISACA. Ahí también se encuentra el nivel de madurez. Y te vas a dar cuenta que todos empiezan en el nivel entendido, ¿sí? Por ahí empieza. Entonces, ¿cómo lo puedes cuantificar? O saber en qué punto te encuentras con el ejercicio que le comenté a su compañero, ¿sí? El de hacer esa pequeña encuesta de tipo cualitativo-cuantitativo. Ahí te das cuenta de cómo más o menos en cuánto estás. A ver, vamos a ver qué pregunta Mónica. Vamos a ver, dice, ¿es necesario empezar sistematizando los procesos para gobernar los datos? Vamos por partes. No es necesario empezar sistematizando. ¿Por qué? Porque recuerda que el gobierno de datos empieza desde darte cuenta que tienes una oportunidad, no un problema. Tienes una oportunidad. ¿Por qué? Porque hay un tema normativo, porque hay fuga de información, porque tú ves que hay mucho desorden, porque tú ves que necesitas mejorar la gestión de leads en el equipo comercial. Entonces, basta que tú manifiestes y cuantifiques esto sin necesidad de sistematizar. Ahora, si tu equipo de tecnología tiene la facilidad para sistematizar rápidamente, hazlo. Te doy toda la razón. Pero que sea necesario en el nivel 0, no es necesario. ¿Por qué? Porque sistematizar implica un gasto. Y recuerda que es difícil o inicialmente es complicado valorizar los proyectos de gobierno de datos en la etapa 0. ¿Qué más dice? ¿Por qué procesos que hoy son manuales y hay un digitador que guarda la información y luego esto es compartida por SharePoint y termina siendo manipulada para presentar KPIs poco confiables? Te doy toda la razón. Quizás esa información viene de un sistema, los datos podrían ser mejores. Mira, ya veo por dónde vas. Existen algunos quick wins en el gobierno de datos. Y un quick win es primero cuantificar qué pasaría si yo no logro, ¿cómo decirlo?, sistematizar estos procesos. Tú determinas que tener 10 personas trabajando a su 90% para hacer procesos manuales. Listo. ¿Qué pasaría si yo automatizara estos procesos? Tendrías a 10 personas al 35% haciendo otras cosas de mayor valor para la empresa. Adicionalmente, los KPI serían más estables. Adicionalmente, tendrías dashboards, se puede decir, actualizados de manera más frecuente y serían mucho más confiables. Porque eso termina siendo un quick win, solamente para ese caso. Pero en la mayoría de procesos de gobierno termina siendo que enseñándoles a esas personas de que el proceso manual no es la solución siempre, diciéndoles que la herramienta que les vamos a dar
va a mejorar su trabajo y no es para retirarlos o desvincularlos, explicándoles también que al hacerlo de manera con un proceso automático van a poder generar actividades de mayor valor. ¿Te das cuenta? Solo automatizar no es la solución. Hay que transferir culturalmente a esas personas la idea de que esos procesos podrían ser mejor, ¿sí? Eso es parte también del gobierno de datos. ¿Qué más dicen por acá? A ver, dice, ¿cuál es la relación de transformación digital y gobierno de datos? El primero es más general. Vamos a ver, Omar. La transformación digital por definición, termina siendo el hecho de llevar procesos desarrollados de manera manual o en tierra a través de procesos digitales, utilizando tecnología como fuente final de esos procesos o macroprocesos. Ok, entonces, si un proceso digital necesita de herramientas digitales, las herramientas digitales necesitan de ¿qué? De bases de datos. En las bases de datos persisten los datos. Entonces, en el momento en que los datos son persistidos, disculpen la mala utilización, el mal uso de esa expresión, en el momento en que los datos persisten, yo tengo que empezar a administrarlos. En el momento que existe la necesidad de administrar los datos, tengo que incluir gobierno de datos. No es que haya un orden, es que en el momento en que la transformación digital necesita de la administración, utiliza la disciplina de gobierno de datos, ¿sí? Recuerda que la transformación digital es estratégica y nace de qué? De un cambio organizacional que busca llevar los procesos que son físicos a un entorno digital. Y en ese ejercicio utilizas, ¿qué cosa? El gobierno de datos. Luego dice, ¿el gobierno de datos en el sector público existe mayores barreras? No creo, no creo, de verdad. No sabría decirte si es que existen barreras, pero creo que si existen datos y existe la disponibilidad de hacer las cosas, creo que podría avanzar bastante bien. Creo que en instituciones privadas existen las mismos bloqueantes, las mismas condiciones para poder hacerlo. No creo que exista una diferencia muy marcada y dramática. Dice, Javier, no deja datos de contacto. Claro, ahí justamente me puede ayudar María o Caroline y ellos les pueden compartir los datos de contacto. Ellos felices de compartir los datos. Dice, depende de la calidad de datos, es bueno automatizar el proceso. Muy buena pregunta, Daniel. Mira, yo te diría que lo primero es ver qué tan frito estamos. Te puedo dar algunos indicadores básicos. Por ejemplo, si los datos de contacto están por debajo del 50%, lo primero que tienes que hacer es mejorar tus procesos de captación de datos. ¿Sí? Primero, evalúa dónde están los caños sucios, dónde se está perdiendo data, dónde se está llegando data sucia. Ahí dedícate a trabajar. Luego que te das cuenta que algunos van a ser más procedimentales, de personas o tecnológicos, soluciona los de personas y procedimentales. Y cuando soluciones los procedimentales y de personas, dedícate a la automatización. ¿Por qué? Porque te aseguro, yo te puedo dar fe que casi el 70% de los problemas de calidad de datos terminan siendo procedimentales o de personas. ¿Sí? Te puedo dar fe de eso. Y el 30% no es tanto, que es justamente lo automatizable. ¿Sí? Te lo puedo decir que con solo arreglar algunas cositas de forma, puedes mejorar tu nivel de calidad de datos. ¿Qué más dice? ¿Qué dice Mitchell? ¿Qué criterios debo considerar para elaborar un plan de gobierno de datos basado en estas buenas prácticas? Ya, a ver, mira, primero lo primero. Como vas a empezar, yo te diría, tienes tres pasos. Primero, cuantifica los datos, la calidad de datos de los datos maestros más importantes de tu organización. La típica, cliente, dato de contacto, cuenta, si quieres proveedores y si quieres transacciones. Listo. Evalúa el nivel de calidad de datos. Paso uno. Paso dos. Evalúa o si quieres, discúlpame, diseña al menos 3 o 4 flujos de datos que impacten directamente a la generación de ingresos de la compañía. ¿Sí? Modélalos. Modélalos y fíjate dónde están los datos críticos y dónde tú crees que se impacta la calidad de datos. Perfecto, ya lo cuantificaste. Tercero, desarrolla un caso de uso sobre algún proceso de cualquier unidad de negocio, la que tú quieras, la más crítica. Y fíjate, ya, en este caso de uso queremos que mejorar el nivel de calidad de datos, reducir la cantidad de errores, reducir la cantidad de tiempo operativo, hacer que las personas estén más tranquilas y puedan salir temprano, ¿sí? También por un principio de sostenibilidad. Listo. Y finalmente, paso 5, después de haber obtenido resultados en esa POC, llevamos a esto para poder llevar a un siguiente nivel nuestro proyecto de calidad de datos. ¿Sí? A ver, dice, ¿se puede aplicar un gobierno de datos en cualquier tipo de empresa? Sí, Juan Carlos. Mientras tengas datos, puedes aplicar un plan de gobierno de datos. Todos los frameworks
van de grande a chiquito y lo dejo ahí claramente. No utilizarás todo, ¿no? Pero sí vas a utilizar los más importantes, quizá los pilares uno y 2 que establecen reglas, normas y algunas reglas para tus datos, claro que sí. Dice, por favor, nos compra tal literal. Claro, sí, claro, Laura, como digo, justamente Caroline y María pueden compartir mi dato de contacto o pueden buscarme en LinkedIn y también ahí yo siempre coloco bibliografía importante. ¿Sí? Dice, así está en un sistema que permita controlar roles y acceso a datos y sistemas y permite asignarlos automáticamente a una persona, porque hoy por hoy sí usamos Excel y no hay quien lo mantenga. Mira, Mónica, existen dos grandes herramientas en el mercado que te puedo decir. La primera es Governance Catalog, que es de IBM, ¿sí? Governance Catalog. Es una buena herramienta. El problema es que pertenece a la suite de IBM, que es gigantesca, sí, es brutal. Pero bueno, es una herramienta. Y la otra es informática. Informática que es mucho más ligada a calidad de datos, pero también es muy útil, ¿sí? Yo te recomiendo empezar y demostrar que con SharePoint lo puedo solucionar, porque yo te aseguro que los data flows que existen en SharePoint te pueden ayudar a las validaciones, aprobaciones y controles, ¿sí? Te puedo dar fe de eso. ¿Qué dice Javier? ¿Cómo una estrategia de datos históricos? En empresas grandes y complejas como las petroleras, por ejemplo, cuando queremos realizar modelos y simulaciones de cimientos o de ML, nos encontramos con un historial muy pobre en términos de completitud. Uy, mira, ahí sí entramos en una conversación larga, larga y complicada. Eh, hay un momento en la vida del especialista de datos que tienen que empezar a abandonar ciertos datos. Javier, ¿qué pasa con la imputación? ¿Qué pasa con el enriquecimiento? ¿Qué pasa con la simulación de datos, con los datos sintéticos? Sí, existen soluciones de imputación, proyección de datos, datos sintéticos, una información de datos. Sí existen esas formas. Pero lo que puede pasar es que tus modelos al final del día van a terminar con overfit, ¿sí? Van a terminar siendo demasiado perfectos, porque es data estadísticamente creada, ya sea con herramientas de simulación, ¿no? Te puede pasar eso, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es primero demostrar el nivel histórico de calidad de datos que tienes, ¿sí? Eso tienes que hacerlo obligatoriamente, y lo bueno es que seguramente ya lo hiciste, y luego empezar a segmentar la data. Segmenta la data. Vas a encontrar un universo de data que tiene muy buena calidad, muy mala calidad y buena calidad. Luego, sobre esos procesos de buena calidad es donde vas a poder empezar a trabajar y tienes que empezar a renunciar a algunos procesos. Te dirás, Javier, pero yo necesito trabajar sobre el universo que tiene mala data. Entonces, ahí es donde debes aplicar tu proyecto de gobierno de datos y decir, por favor, de ahora en adelante necesito que esta data sea mejor, porque si no, nunca voy a poder tener un modelo predictivo o un modelo de clasificación o un aprendizaje supervisado que pueda funcionar. Esa es justamente una de las cosas que a ti te genera valor y poder cuantificar el beneficio de hacer un proyecto de gobierno de datos a la larga. ¿Sí? Es vital. ¿Cómo aparece en LinkedIn? Como Javier Rosales Guamanchuco. ¿Sí? Yo soy Javier Ulises Rosales Guamanchuco. Dice Miguel Vivanco, a veces es sorprendente de cómo varios operarios resuelven de manera diferente, de diferentes formas, una misma nueva casuística por la presa registrar. Sí, Miguel, te doy toda la razón. La creatividad definitivamente abunda, pero justamente ahí lo que uno debe empezar a hacer, como siempre digo, es el aspecto cultural. Si tú te encargas de enseñarle a esas personas la forma de hacerlo, no de manera tan drástica, sino un camino fácil, accesible para poder hacer las cosas, quizá la creatividad ya no sea tan necesaria, sino van a tener mecanismos. Y otra cosa importante, quizá en esa creatividad tú puedes empezar a utilizar esa creatividad para crear nuevos procesos que a ellos les hagan más fácil, porque seguramente tienen mecanismos para hacerlos que dirán, no, qué pereza, no, qué aburrido, no, qué complicado, mejor sigo vendiendo de esa forma, ¿no? Quizá si te sientas un rato a hacer quizá un ejercicio de empatía a nivel de, no digo empatía, solo empatía, ¿no? Sino a nivel de construcción de soluciones orientadas en la experiencia del cliente, podrías encontrar nuevas formas de capturar datos. ¿Sí? Y eso es, espero haber respondido todas las preguntas, de verdad. Ay, gracias, gracias. A mí me encanta responder preguntas de gobierno, yo feliz, feliz, feliz. Entonces, nada, bueno, como nuevamente digo, mejor dicho, no he dicho, gracias por su tiempo, gracias por darse el espacio para escucharme, para poder capturar mucho de esta información. Y ya saben, no se olviden, el dato es una cena importante, involucre desde un inicio
Y gobierno de datos no es tecnología, sino es, ¿qué cosa? Personas, ¿sí? Siempre es personas. Y se los dice un ingeniero informático, ¿ah? Se los dice un ingeniero informático, es personas, ¿sí? Y eso es. Muchísimas gracias a ustedes.